Mi hermana saboteó mi carrera con cuentas falsas de odio por celos. 9 años después, mi prometida la invitó secretamente a nuestra boda. Cancelé todo a 3 semanas del evento, y ella nunca esperó que eligiera mi dignidad sobre el amor. Tengo 31 años, trabajo en marketing en Austin, y hace 6 meses cancelé mi boda a 3 semanas de la fecha. No porque dejara de amar a mi prometida, sino porque ella hizo algo que nunca, y cuando digo nunca pensé que haría, algo que básicamente destrozó toda la confianza que habíamos construido en 5 años juntos. Pero para entender por qué lo que hizo fue tan grave, necesito retroceder bastante, como 9 años atrás, cuando mi hermana menor Jennifer arruinó mi vida por primera vez. Jennifer siempre fue competitiva, ya sabes, de esa manera enfermiza que va más allá de la rivalidad normal entre hermanos. Tiene 3 años menos que yo, o sea que ahora tiene 28, y desde que éramos niños, cada cosa que yo lograba se convertía en un problema personal para ella. ¿Saqué buenas calificaciones? Ella tenía que sacar mejores. Entré al equipo de fútbol, ella tenía que ser la capitana del equipo de voleibol. Gané un premio de escritura en la preparatoria, ella tuvo una crisis completa porque según ella, yo siempre recibía más atención. Mis padres, Dios los bendiga pero también los maldiga un poco, siempre minimizaban todo esto. Tipo, oh, es solo que Jennifer es apasionada. Jennifer solo quiere que la veas. Jennifer te admira tanto que por eso actúa así. La verdad es que ahora veo que básicamente la estaban habilitando para ser una persona terrible. Pero en ese momento yo solo era un niño que no entendía por qué mi hermana me odiaba tanto. La cosa es que cuando yo tenía 22 años y me gradué de la universidad, conseguí el trabajo de mis sueños en una firma de marketing súper prestigiosa aquí en Austin. Literalmente era el tipo de puesto que personas con 5 años de experiencia matarían por tener, y yo lo conseguí recién salido de la universidad porque había hecho unas prácticas increíbles y tenía un portafolio que mostraba que realmente sabía lo que hacía. Estaba emocionadísimo, ¿me explico? Era como, todo por, lo que había trabajado durante 4 años finalmente estaba dando frutos. Le conté a mi familia en una cena, mis padres estaban orgullosos, y Jennifer, bueno, Jennifer puso esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando algo bueno me pasaba. Debí haberlo visto venir. 2 semanas después, literalmente 2 semanas antes de que empezara el trabajo, recibí una llamada del director de recursos humanos de la compañía. Me dijo que necesitaban hablar conmigo de manera urgente y que por favor fuera a la oficina. Yo pensé, qué raro, tal vez quieren que empiece antes o algo así, pero cuando llegué ahí, la cara del tipo era de total seriedad. Me sentó en una sala de conferencias y sacó unos papeles, impresiones de capturas de pantalla, y básicamente me mostró cuentas de redes sociales que supuestamente eran mías, cuentas que yo nunca en mi vida había creado. Y estas cuentas, Dios. Estas cuentas estaban llenas de comentarios racistas, sexistas, homofóbicos, todo tipo de contenido, de odio, que ni siquiera puedo repetir aquí. Había posts atacando a diferentes grupos, había comentarios en foros de supremacía blanca, había literalmente de todo lo peor que puedes imaginar. Me quedé ahí sentado mirando esas capturas de pantalla y no podía ni procesar lo que estaba viendo. Le dije, esto no soy yo. Yo nunca creé estas cuentas. Esto tiene que ser un error. Pero él solo me miraba con esa expresión de decepción y asco. Me dijo que la compañía había recibido un correo anónimo alertándolos sobre estas cuentas, que habían investigado y que las cuentas estaban vinculadas a mi nombre real, a mi correo electrónico personal, o lo que parecía ser mi correo con una letra cambiada que apenas se notaba, e incluso tenían fotos mías que habían sido tomadas de mi Facebook. Me explicó que la compañía tenía una política de tolerancia cero con este tipo de comportamiento, y que lamentablemente tenían que rescindir la oferta de trabajo. Así, sin más. El trabajo de mis sueños, desaparecido. Salí de ahí sintiéndome como si me hubieran atropellado. No podía respirar bien. Literalmente sentía que me iba a desmayar en el estacionamiento. Llamé a mis padres llorando, les expliqué todo, y ellos estaban confundidos pero me apoyaron, dijeron que íbamos a llegar al fondo de esto. Contraté a un abogado, reporté las cuentas a las plataformas, hice todo lo que se supone que debes hacer, pero el daño ya estaba hecho. La firma no quiso escuchar más explicaciones, y peor aún, la noticia se había regado en la industria porque alguien no sé quién, probablemente la misma persona que mandó el correo anónimo, había compartido las capturas de pantalla con otros profesionales del marketing en Austin.
Mi reputación estaba destruida antes de que mi carrera siquiera comenzara. Pasé como 2 meses en un estado de depresión total, viviendo con mis padres, tratando de entender quién me habría hecho algo así. Revisé cada interacción que había tenido en los últimos años, cada persona que tal vez pudiera tenerme rencor, y seguía llegando a un callejón sin salida. Hasta que un día, como 3 meses después de todo esto, Jennifer vino a visitarme. Mis padres no estaban en casa, y ella entró a mi habitación con esta actitud extraña, como nerviosa pero también desafiante. Se sentó en mi cama y me dijo, necesito decirte algo. Lo que pasó después todavía me da náuseas cuando lo pienso. Jennifer, básicamente confesó todo. Me dijo que ella había creado esas cuentas, que había pasado semanas elaborando este plan, que había usado fotos mías de redes sociales, que había creado correos electrónicos falsos que parecían míos, que había escrito todo ese contenido horrible, y luego había mandado el correo anónimo a la compañía. Y cuando le pregunté por qué, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, porque siempre te va bien, porque siempre consigues lo que quieres, porque mamá y papá siempre están más orgullosos de ti que de mí. Me dijo que ella también había aplicado a trabajos después de graduarse, y no había conseguido nada tan bueno como lo mío, y que no era justo que yo tuviera esa oportunidad cuando ella estaba luchando. Me quedé ahí sentado mirándola sin poder creer que esta persona, mi hermana, alguien con quien compartí una casa durante 18 años, hubiera hecho algo tan deliberadamente cruel y destructivo. No fue un impulso, no fue un error, fue una campaña planeada para arruinar mi vida porque ella estaba celosa. Le grité. Supongo. Aunque honestamente no recuerdo mucho de esa conversación más allá de sentir una furia que nunca había experimentado antes. Le dije que saliera de mi habitación, que saliera de mi vida, que nunca más quería verla o hablarle. Ella empezó a llorar y a decir que lo sentía, que no pensó que las cosas llegarían tan lejos, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Se lo conté a mis padres. Esa noche cuando llegaron a casa. Mi mamá se puso a llorar, mi papá estaba en shock, y Jennifer negó todo al principio, pero eventualmente admitió partes de lo que había hecho cuando la confrontaron directamente. Mis padres, y esto es lo que todavía me duele, no hicieron nada realmente significativo. O sea, le dijeron que estaba mal, la mandaron a terapia, pero básicamente siguieron tratándola como siempre, siguieron invitándola a cenas familiares, siguieron actuando como si esto fuera solo un error de juicio, y no el acto deliberado de sabotaje que fue. Yo, en cambio, corté todo contacto con Jennifer. Bloqueé su número, la bloqueé en todas las redes sociales, y dejé muy claro a mis padres que si ella estaba presente en algún evento familiar, yo no iría. Los siguientes años fueron difíciles. Tuve que empezar mi carrera desde cero, tomando trabajos que estaban muy por debajo de mi nivel de educación, reconstruyendo mi reputación poco a poco. Eventualmente, logré demostrar que esas cuentas no eran mías. Conseguí que las plataformas las eliminaran, y lentamente empecé a ascender en mi campo otra vez. Nunca recuperé esa oportunidad inicial, eso se perdió para siempre, pero al menos logré construir algo decente. Y hace como 6 años, cuando tenía 25, conocí a Samantha en un evento de networking. Samantha era todo lo que yo quería en una pareja. Era inteligente, trabajaba en desarrollo web, era graciosa, nos entendíamos increíblemente bien, y cuando le conté sobre toda la situación con Jennifer, como al año de estar saliendo, ella me apoyó completamente. Me dijo que entendía por qué había cortado contacto, que sonaba como una situación tóxica, y que respetaba mis límites. Salimos durante 5 años, vivimos juntos durante 3, y hace un año me propuse matrimonio. Ella dijo que sí. Lloramos. Todo fue perfecto. O al menos eso pensé. La planificación de la boda empezó bien. Elegimos una fecha, encontramos un lugar increíble en las afueras de Austin, contratamos un catering, todas esas cosas. Pero como a los 3 meses de planificación, Samantha empezó a sacar el tema de Jennifer. Al principio era sutil, tipo, ¿estás seguro de que no quieres invitarla? Es tu hermana. Tal vez ha cambiado. Y yo le decía muy claramente, no, no ha cambiado, no quiero verla. Y definitivamente no va a estar en nuestro día de boda. Samantha decía que lo entendía, y dejaba el tema, pero luego volvía a sacarlo como un mes después. ¿No crees que tus padres estarían más felices si Jennifer estuviera ahí? ¿No quieres al menos intentar reconciliarte antes de la boda?
Yo empecé a frustrarme porque sentía que no estaba respetando mis límites, pero también trataba de ser comprensivo porque pensaba que tal vez ella simplemente venía de una familia más unida y no entendía completamente la magnitud de lo que Jennifer había hecho. Le expliqué todo otra vez, en más detalle, y le dejé muy claro que este era un límite no negociable. Jennifer no iba a estar en nuestra boda, punto. Samantha dijo que lo entendía y se disculpó por insistir. Pensé que finalmente había quedado claro. La boda iba a ser en octubre, específicamente el 15 de octubre, y ya estábamos como a 3 semanas de la fecha. Todos los preparativos estaban listos, la lista de invitados estaba finalizada, los depósitos estaban pagados. Una noche, estábamos en nuestro apartamento revisando algunos detalles de último minuto, y Samantha estaba actuando raro, como nerviosa, y evitando contacto visual. Le pregunté qué le pasaba, y ella me dijo que necesitábamos hablar sobre algo importante. Se sentó frente a mí en el sofá, y básicamente soltó una bomba. Me dijo que había contactado a Jennifer hace como 4 meses, que habían estado hablando por teléfono y por mensaje, y que ella había invitado a Jennifer a la boda. Me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar, y honestamente no podía creer que estuviera pasando. Le pregunté. ¿Me estás diciendo que has estado hablando con mi hermana, a mis espaldas durante 4 meses, sabiendo perfectamente lo que ella me hizo, y lo claro que fui sobre mis límites, y la invitaste a nuestra boda sin decirme nada? Y Samantha empezó a llorar y a decir que lo hizo porque pensaba que era lo correcto, que las familias necesitan estar unidas, que yo iba a agradecerle eventualmente cuando tuviera a mi hermana de vuelta en mi vida. Le pregunté qué más había pasado en esas conversaciones, y ahí fue cuando Samantha admitió algo que básicamente selló el destino de nuestra relación. Me dijo que Jennifer había llamado hace como una semana, después de que Samantha le confirmara los detalles de la boda, y Jennifer había dicho algo en plan: es gracioso que Ethan esté consiguiendo casarse, considerando que es básicamente un perdedor que nunca logró nada significativo. Samantha me dijo que en ese momento se dio cuenta de que tal vez yo tenía razón sobre Jennifer, que tal vez ella no había cambiado, pero que ya era muy tarde porque la invitación ya estaba hecha. Me paré del sofá y creo que solo caminé por el apartamento durante como 10 minutos, sin decir nada porque no podía ni formar palabras. Toda la traición de lo que acababa de escuchar era demasiado. No solo había ignorado mis límites completamente, no solo había ido a mis espaldas durante meses, sino que había expuesto nuestra relación, nuestra vida juntos, a la misma persona que había tratado de destruirme hace 9 años. Y cuando Jennifer mostró exactamente quién era, en lugar de deshacer la invitación inmediatamente, Samantha solo dijo que era muy tarde. Le dije: ¿sabes qué? Tienes razón, es muy tarde. Es muy tarde para esta relación, es muy tarde para esta boda, y es muy tarde para que confíe en ti otra vez. Ella empezó a suplicar, a decir que había cometido un error, que lo arreglaría, que le diría a Jennifer que no viniera, pero yo le dije que el problema no era solo Jennifer viniendo o no viniendo a la boda. El problema era que Samantha había demostrado que no respetaba mis límites, que no me escuchaba cuando le decía algo importante, y que estaba dispuesta a traicionar mi confianza porque ella pensaba que sabía mejor que yo lo que necesitaba. ¿Cómo se supone que voy a pasar el resto de mi vida con alguien que hace eso? Dormí en el sofá esa noche, y al día siguiente empecé a hacer llamadas. Llamé al lugar de la boda, al catering, al fotógrafo, a todos los vendedores, y cancelé todo. Perdimos dinero, obvio. Los depósitos no eran reembolsables en su mayoría, pero honestamente no me importaba. No iba a casarme con alguien que acababa de demostrar tan claramente que no podía confiar en ella. Mis padres se enteraron como 2 días después y, sorpresa, sorpresa, trataron de convencerme de que le diera otra oportunidad a Samantha, que todos cometemos errores, que el amor es sobre perdón. Les dije que era fácil para ellos decir eso considerando que habían perdonado a Jennifer por algo mucho peor, pero que yo no era como ellos, que yo no iba a permitir que la gente cruzara mis límites solo porque compartíamos sangre o años juntos. Samantha se mudó del apartamento como una semana después. Fue horrible, la verdad, porque todavía la amaba, o al menos amaba a la persona que pensé que era, pero también sabía que no había forma de que esto funcionara. Durante la última conversación que tuvimos antes de que se fuera, ella me dijo que tal vez yo era demasiado duro, que tal vez necesitaba aprender a perdonar, y yo le dije que tal vez ella necesitaba aprender a respetar los límites de las personas, en lugar de pensar que sabía mejor que ellos sobre sus propias vidas.
Como 2 semanas después de que Samantha se fue, recibí un correo electrónico de Jennifer. No sé cómo consiguió mi correo electrónico actual considerando que cambié el que ella conocía hace años, pero ahí estaba. El correo era largo, como 3 páginas, y básicamente era una disculpa, diciendo que ella había cambiado, que había estado en terapia, que entendía lo que me había hecho, y que quería hacer las paces. Lo leí completo. No voy a mentir, pero cuando terminé simplemente lo borré. No le respondí. No le di la satisfacción de saber que lo había leído. Nada. Porque la verdad es que no me importaba si había cambiado o no. El daño que me hizo fue tan profundo que no había cantidad de disculpas o terapia que pudiera hacerme querer tenerla en mi vida otra vez. Mis padres, que aparentemente no entienden el concepto de límites, incluso cuando se los explicas repetidamente, decidieron como un mes después de todo esto que sería buena idea hacer una cena familiar de sorpresa donde, sorpresa, sorpresa, Jennifer estaría presente. Me invitaron a cenar un domingo diciendo que solo íbamos a ser nosotros tres. Y cuando llegué ahí, Jennifer estaba sentada en la mesa. Literalmente me di la vuelta y me fui sin decir una palabra. Mi mamá me siguió al carro llorando y diciendo que solo querían que fuéramos una familia otra vez. Y yo le dije que eso no iba a pasar, que ellos habían elegido una y otra vez habilitar a Jennifer y minimizar lo que me hizo, y que yo había elegido mi paz mental sobre mantener relaciones que me lastimaban. Manejé de vuelta a mi apartamento, y no les hablé durante como 2 meses después de eso. Los últimos 6 meses han sido raros, no voy a mentir. He estado viviendo solo en el apartamento que antes compartía con Samantha. He estado trabajando mucho. Y he estado básicamente rehaciendo mi vida otra vez. Saqué todas las cosas que me recordaban a Samantha. Compré muebles nuevos, pinté las paredes, hice del espacio algo completamente mío. Y la verdad es que me siento mejor que en mucho tiempo, como más ligero, ¿sabes? No tengo que lidiar con el drama de alguien tratando de forzar una reconciliación, que no quiero. No tengo que preocuparme de que mi pareja vaya a traicionarme al invitar a gente tóxica a mi vida. Simplemente puedo existir. Hace como 3 semanas fui a una fiesta en una azotea aquí en Austin, algo de trabajo pero casual, y conocí a una mujer que se llama Chloe. Estuvimos hablando durante como 2 horas sobre todo tipo de cosas, desde películas hasta viajes, hasta esa conversación random sobre si los hot dogs son sándwiches, y fue la primera vez en meses que me sentí genuinamente emocionado sobre la posibilidad de conocer a alguien nuevo. No sé si va a pasar algo ahí. Es muy pronto y honestamente todavía estoy procesando todo lo de Samantha, pero fue agradable sentir que tal vez puedo empezar de nuevo, que tal vez puedo encontrar a alguien que realmente respete mis límites y no trate de arreglar partes de mi vida que no están rotas. Mis padres y yo estamos en términos civiles ahora, supongo. Hablamos de vez en cuando, pero he dejado muy claro que Jennifer no es un tema de conversación y que si vuelven a tratar de emboscarme con ella, simplemente voy a cortar contacto por completo. Creo que finalmente están empezando a entender que hablo en serio, o al menos están entendiendo que presionarme sobre esto solo va a alejarme más. Jennifer, hasta donde sé, sigue viviendo su vida y haciendo lo que sea que hace. No me importa, honestamente. Ella tomó sus decisiones hace 9 años y yo tomé las mías después de eso. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado duro, si debería ser más como mis padres y solo perdonar y seguir adelante. Pero entonces recuerdo que mis límites no son castigos, son protección. Son la forma en que me cuido a mí mismo después de que alguien demostró que no son seguros para estar cerca. Y si eso significa que no tengo a mi hermana en mi vida, o que perdí una relación de 5 años con alguien que amaba, bueno, eso es lo que cuesta mantener mi paz mental y mi autorrespeto. No todo el mundo va a entender eso. Y está bien, pero yo sí lo entiendo. Y eso es lo que importa. La semana pasada estaba limpiando unos cajones y encontré una foto de Samantha y yo, del día que nos comprometimos. Nos veíamos tan felices, tan seguros de que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, y por un momento me puse triste pensando en todo lo que perdimos. Pero luego recordé por qué terminó. Recordé esa sensación de traición cuando me dijo lo que había hecho, y supe que tomé la decisión correcta. Porque al final del día, no puedo estar con alguien en quien no puedo confiar, no importa cuánto los ame, y definitivamente, no puedo tener en mi vida a alguien que deliberadamente trató de destruirme por celos. Así que aquí estoy, 31 años, soltero otra vez, sin una familia realmente unida, pero con algo que no tenía hace 6 meses, paz.
Paz de saber que las personas en mi vida ahora respetan mis límites. Paz de saber que no voy a despertar un día y descubrir que alguien cercano a mí ha estado traicionándome a mi ser querente, espaldas durante meses. Paz de saber que elegí respetarme a mí mismo sobre hacer felices a otros. Y honestamente, eso vale más que cualquier boda o cualquier reconciliación familiar forzada. Tal vez algún día encuentre a alguien que entienda eso desde el principio, alguien que no trate de arreglar cosas que no necesitan ser arregladas. Hasta entonces, estoy bien con donde estoy, haciendo mi espacio en el mundo un poco más mío cada día.